Se dice que Scrum es un marco de trabajo muy fácil de entender, pero muy complicado de llevar a la práctica. Por eso hoy les traigo 77 malas prácticas o anti-patterns o fallas de Scrum que están haciendo probablemente que tu empresa no sea tan eficiente en la implementación de Scrum como debería. Se va a poner muy interesante, quédate conmigo. Si no nos conocemos, mi nombre es Héctor y he trabajado con equipos Scrum por casi 10 años en diferentes países como México, Europa y Estados Unidos. La idea en este canal es compartirte lo que yo he visto que funciona y lo que no funciona mediante 1 o 2 videos cada semana. El Daily Scrum es una fiesta y con muchos invitados extras. En mi pueblo los llaman colados. Me ha tocado estar en dailies en donde además del equipo de desarrollo, el product owner y el Scrum Master, entran algunos managers o algunos stakeholders. Entonces lo que sucede es que después de que cada uno de los miembros del equipo de desarrollo va platicando lo que está sucediendo con sus historias, todo el mundo se le queda viendo al Scrum Master como diciendo, bueno, ¿a qué hora das tu estatus, no? Y luego también al product owner y bueno, ¿tú sigues o qué onda? ¿Vas a dar algo? ¿Vas a decir algo? ¿No quieres participar? ¿O qué pasa contigo? ¿No haces nada o qué onda? Es importante que el Scrum Master sepa que los que realmente tienen que hablar son los developers. El Daily Stand-Up es una reunión hecha para los developers, por los developers. En esta reunión a nadie le interesa lo que el Product Owner o lo que el Scrum Master hayan hecho ayer o lo que vayan a hacer hoy. Mucho menos queremos escuchar a un stakeholder dando un estatus, ¿verdad? El extrovertido del daily. Todos lo hemos vivido alguna vez en nuestros equipos, en donde siempre hay una persona súper extrovertida que quiere estar opinando en todo lo que se platica. Esto no solamente no es lo ideal porque no dejan hablar a los demás miembros del equipo, sino que además a veces como que harta, ¿no? El product owner desorganizado. El clásico que durante la planeación del sprint ya tiene más o menos durante la reunión el equipo una idea de qué es lo que se va a tomar y de repente el product owner es de no, me acabo de acordar que hay un stakeholder que quiere esta historia sí o sí en este sprint y es súper importante que la tomemos y la historia no está ni grumeada, ni refinada, ni tiene criterios de aceptación, ni nada, ¿no? Entonces, pero él en los últimos 10 minutos del sprint planning quiere a fuerzas meterla en el sprint. Durante el Daily Scrum no falta el compañero de equipo que de repente le pregunta su estatus y dice, pues yo ayer trabajé en la historia de Jira 362 y ya la terminé y el día de hoy voy a trabajar en la 368. Y todo el equipo se queda así como, ok, ¿y de qué se trata la historia? Okay. Obviamente esto no da ningún tipo de transparencia ni ayuda a ver si el equipo va por buen camino para poder llegar al sprint goal o a la meta del sprint. Esto es parecido al punto anterior. El clásico que llega y dice, bueno, yo estaba trabajando en algo, pero no me acuerdo muy bien qué era, pero todo va bien, no hay ningún blocker, estamos en orden. O sea, hay que tener un poquito de preparación para los dailies, hay que ver qué es lo que hace sentido que se transparente en esta reunión y qué simplemente pues no vale la pena mencionar, ¿no? El Task Backlog. Esta depende mucho de quién sea el que esté trabajando el backlog, si lo está trabajando el Product Owner o si esta tarea se le delegó al equipo de desarrollo. Al final la idea es que las historias o los items que aparezcan en un backlog representen algún tipo de valor para el negocio. El equipo Scrum tiene un backlog lleno de puras tareas en vez de historias de usuario. Desarrolladores pasivos. El equipo no cuestiona en absoluto lo que el Product Owner les dice. Simplemente si el Product Owner dice quiero hacer un excusado este sprint, todo el equipo de desarrollo sin preguntar para qué, ni quién lo va a usar, ni absolutamente nada, dice vamos para adelante, hay que hacer un excusado porque el product lo dijo. El stand-up obligado. En ningún lado en la guía de Scrum mencionan que es obligatorio que todo el equipo esté de pie. De hecho, la guía de Scrum lo que menciona claramente son los objetivos de cada reunión. Mientras estos objetivos se alcancen, si estás de pie, acostado o como lo quieras lograr, eso creo que es irrelevante. He tenido equipos que para que esta reunión dure lo menos posible, lo hacen haciendo lagartijas. Te recomiendo que tu equipo haga los dailies como se les dé la gana, siempre y cuando platiquen entre ellos y se aseguren de que el plan sigue en pie para alcanzar la meta del sprint. Si eso lo logras, no importa la posición. Las 3 preguntas de siempre. Muchos equipos con los que he trabajado creen que forzosamente se tienen que contestar las 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún blocker. En la guía de Scrum se mencionan estas 3 preguntas, pero se mencionan como ejemplos para establecer una conversación de transparencia en la que el equipo discuta si van por buen camino o van a tener que hacer algún cambio al plan para llegar al goal del sprint. Yo he tenido dailies en las que simplemente le pregunto a mi equipo, platíquenme cada uno qué es lo que están haciendo para alcanzar el objetivo. Es todo.
Evento Sprint Planning o planeación del sprint. Súper importante. Y de repente empiezan a llegar todos los miembros del equipo y el Scrum Master dice, ya podemos empezar, ya estamos todos. Y yo así de, no, pero ¿y el equipo de desarrollo dónde está? No, el equipo de desarrollo está muy ocupado trabajando y no va a entrar, pero aquí está nuestro tech lead y él va a representar a todo el equipo. Mal. Muerte por representación. Otra falla para el equipo de desarrollo. Se empieza a acumular la deuda técnica en el backlog y hay muchas historias que se deben de tomar, pero el equipo de desarrollo no levanta la mano y el Scrum Master no apoya al equipo con estas solicitudes. Es normal que el Product Manager, y lo digo porque yo soy Product Manager, siempre queremos meter historias que brinden valor al negocio, siempre queremos quedar bien con los stakeholders y ofrecerles valor al final de cada sprint. Sin embargo, tienes que escuchar a tu equipo de desarrollo y en caso de que el Product Owner o el Product Manager se aferre a que no quiere agarrar historias de Tech Dev, entonces el Scrum Master debe de apoyar al equipo de desarrollo para que las historias fluyan hacia adentro del sprint, siempre y cuando sean necesarias, ¿verdad? Obviamente. Tener un backlog descuidado. Esta es totalmente responsabilidad del Product Owner. La idea es que en el backlog siempre existan historias como para poder hacer un sprint plan en cualquier momento. No basta con hacer una preparación del backlog 30 minutos antes de la planeación del sprint. Refinar el backlog es un trabajo de todos los días del Product Owner. El daily eterno. Suena muy bonito, pero no funciona. Por algo la guía de Scrum menciona que esta reunión no debe durar más de 15 minutos. Me ha tocado estar con equipos que aprovechan esta reunión para tratar de arreglar el mundo. Y la junta se va a media hora, una hora, he visto hasta 2 horas de reuniones de stand-ups. Eso no es un stand-up. Hay algo de lo que se llama el parking lot. Significa el estacionamiento en español. Y ahí el Scrum Master o quien sea del equipo puede ir anotando lo que son los temas pendientes que van saliendo en los stand-ups. Es muy común en equipos eficientes que al término del stand-up se declara terminada la reunión y entonces se quedan en el Zoom o se quedan en la habitación y se siguen ciertas personas discutiendo algún tema. Eso no tiene nada de malo, pero el stand-up dura 15 minutos y al término del stand-up el equipo de desarrollo quiere estimar a nivel tarea o task. No hay mucho que decir aquí, simplemente que es una pérdida de tiempo enorme. Si el nivel mínimo al que estamos estimando son las tareas, entonces se vuelve un trabajo con pocos frutos y enorme de parte de los developers. ¿El Product Owner dominante o el que es muy pasivo? He trabajado con Product Owners que llegan a la junta de review y ellos se apoderan del micrófono y no dejan absolutamente nada para los developers. En lo personal, recomiendo que como Product Owner dejes que luzca tu equipo de desarrolladores en esta reunión. La guía de Scrum indica que el Product Owner debe de llevar la agenda de esta reunión e invitar a los stakeholders. Y también menciona que el Product Owner sea quien explique lo que se había comprometido al principio del sprint o lo que se había estimado más bien contra lo que se logró llegar a la Definition of Done. Estas dos cosas son las únicas responsabilidades del Product Owner dentro del Sprint Review. Lo demás para mí es dejar que las estrellas brillen, o sea, el equipo de desarrollo con su trabajo y sus presentaciones. Al final, obviamente, también el Product Owner yo considero que es quien debe de tratar de ayudar a los stakeholders a que den su feedback, hacerlos sentir cómodos para que ellos sean los que empiecen a decir qué tal les pareció el producto, el incremento. Y en base a ese feedback se pueda revisar la estrategia y el backlog. Obviamente, como en todos lados, está el otro lado de la moneda, el Product Owner que no tiene nada que ver y que no hace absolutamente nada en el review. Una falla más del Daily Scrum, que haya historias en el board que se mantengan ahí todo el sprint y nadie las toque, ¿no? ¿Por qué durante los dailies nadie mencionó, oye, tengo un blocker, oye, esta historia me está costando, no la voy a poder terminar, oye, ¿qué hacemos con esa historia? ¿Quién me ayuda? Ahora le toca al Scrum Master. ¿Qué pasa cuando tenemos un Product Owner que está tratando de empujar historias al sprint backlog y que le dice al equipo de desarrollo, oigan, pero ustedes, yo vi que el sprint pasado entregaron 40 puntos, ¿por qué ahora quieren entregar 35? No. Vamos a agarrar 40, 45. Yo tengo todos estos compromisos ya con los stakeholders y no me quiero quedar atrás. Así que vamos a agarrar todo esto. La falla ahí es del Scrum Master. El Scrum Master debe de ser el escudo protector del equipo. Me tocó ver un equipo en una empresa en México en donde llegamos al Sprint Review y resulta que el equipo de desarrollo empezó a hacer una demostración de cosas que ni siquiera estaban en el backlog. Digo, hay que explicarle a la gente que pues, hay que trabajar lo que se planea, ¿verdad? O sea, el daily multifacético. Hay equipos que se reúnen en la mañana
Y utilizan esta reunión para hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, dicen, bueno, pues si ya estamos aquí, vamos a hacer algo de planeación. Y si ya estamos aquí, ¿por qué no hacemos algo de refinamiento de estas historias? Pues no, ¿verdad? De eso no se trata. Cada reunión tiene sus propios objetivos y su propio formato o estructura. Tablero sin transparencia. Este es muy común. Me ha tocado en varios equipos que no actualizan las historias. La idea es tener siempre transparencia en qué está pasando en el sprint, para poder saber si vamos a llegarle o si tenemos que adaptar el plan. Sprint backlog sin foco. Esta es una falla del Product Owner. Esta sucede regularmente porque no se tiene correctamente ordenadas las historias en el backlog. Tal vez sí se tiene ordenadas de la que produce más valor a la que produce menos, pero se tiene diferentes funcionalidades en distintas partes del backlog. Por lo tanto, a la hora que empieza la planeación, resulta que agarramos las 5 o 10 de arriba y no hace sentido esas historias hacia un mismo sprint goal o una misma funcionalidad, sino que tienen que ver con distintas partes del sistema. Esto para mí, esto es una mala práctica porque regularmente esto termina en que los equipos no tengan sprint goal o tengan 2 o 3 o 4 sprint goals. Y esto, de acuerdo a la guía de Scrum, no es bueno. Tenemos que tener un sprint goal. El Tech Master. Tenemos un nuevo Scrum Master en el equipo. Y este nuevo Scrum Master viene de trabajar como developer o como líder técnico, lo cual es muy común, lo he visto en muchas empresas. El problema con esto es que cuando lleguen las juntas de planeación o de refinamiento, este Scrum Master probablemente quiera opinar en cosas que no debería. Puede opinar sin problemas, pero no se vale que por ser el Scrum Master su decisión tenga más valor que la del equipo. Poco o mucho trabajo de refinamiento en el backlog. Ojo, aquí hay que encontrar el balance. No se trata de todos los días trabajar el backlog junto con el equipo de desarrollo y estarlos distrayendo todo el tiempo de lo que están haciendo. Tampoco se trata de dejar el backlog como si nada y tener juntas de planeación eternas en donde ahí se hace el refinamiento de las historias. El Daily Scrum como despertador. Resulta que me ha tocado trabajar con equipos que no hacen absolutamente nada hasta que el Daily suene. Falla del Product Owner. Que el Product Backlog sea una lista de ideas que nunca van a suceder. Equipo de desarrollo, estimaciones irreales. Me ha tocado trabajar con equipos que son muy buenos, pero que no saben estimar. Y el problema es que normalmente tratan de agarrar muchas historias cada sprint y se quedan la mitad como spillovers. Porque aparte normalmente cuando esto sucede, no se tienen sprint reviews en forma, se tienen solamente demostraciones de aquello que se terminó. Que el trabajo estimado cada sprint no se entregue al final no debe ser visto como algo normal. Siempre debe de haber algo que podamos hacer durante la retrospectiva, que podamos detectar y que podamos crear como action item para mejorar y evitar que esto vuelva a suceder en el siguiente. Distracciones externas. No se vale que de repente un stakeholder se lleve a uno de los developers. Este es muy bueno, tráetelo a la junta para que entre y vea ahí qué onda. Oye, sí, tráetelo otra vez, él sabe qué hacer. Oye, tenemos una presentación con management. Tráete a aquel tech lead o a ese developer que sabe un chorro, tráetelo, que él haga. Eso no. Durante el sprint planning se está empezando a armar la calabaza, se está empezando a cuajar lo que se va a tomar el próximo sprint. Y resulta que la mitad de las historias no cumplen una definition of ready. Si bien la definition of ready no es un artefacto o no es algo oficial de Scrum, sí es muy útil al menos tener un listado de los requerimientos mínimos de cada historia. Yo recomiendo al menos tener un criterio de aceptación y una descripción desde el lado del usuario. El Sprint Review tratado como una junta de aceptación. Yo he trabajado en consultoras en donde en el Sprint Review se le presenta el producto o el incremento al cliente. ¿Se imaginan que durante la presentación del equipo Scrum al cliente, el Product Owner dijera, no, eso está muy mal. A ver, cliente, mejor te lo vamos a entregar el próximo sprint porque no lo había visto en todo el sprint y no, estos chavos entregaron algo horrible. ¿Cómo queda la empresa, no? O sea, y no nada más porque es un cliente externo, sino también internamente con un stakeholder. No es posible que el Product Owner agarre el Sprint Review para aceptar o rechazar el trabajo. Esto debe suceder mucho antes del Sprint Review. Durante el Sprint Review la idea es presentar todo el equipo, presentar en conjunto el incremento a los stakeholders o al cliente. ¿Para qué? No nada más para que lo vean, para que nos digan cómo vamos, para que nos den su feedback, para que nos digan si la estrategia del producto va por buen camino, para que le piquen, porque debe ser práctico, para que le piquen y vean si les funciona o no, ¿sale? Retrospectiva no constructiva. De repente llegas a la retro y
pues el equipo está como enojado con el Scrum Master o está enojado con el producto y se la pasan echando culpas unos a otros, ¿no? O sea, poniendo en el board cosas negativas en vez de tratar de poner críticas constructivas que puedan ayudar a mejorar el rendimiento. Cuando esto sucede es normalmente porque el equipo no ha entendido que o brillan todos o no brilla nadie. O sea, el concepto de Scrum Team y el concepto de equipo tiene que estar muy bien vendido hacia el equipo. Ellos deben de entender que a nadie van a calificar individualmente, que a nadie le van a hacer un test de performance. Digo, si la empresa tiene idea de lo que es Scrum, nunca van a agarrar y van a decir, a ver, este chavo siempre entrega 18 puntos y este otro siempre entrega 30 cada sprint. Eso no va a suceder. El equipo se va a evaluar por el valor que ofrece, ni siquiera por los story points, por el valor que está produciendo para los stakeholders. Entonces, si este concepto se vende bien, en las retrospectivas lo que se debe hacer es tratar de ayudar al compañero para que se produzca más valor. No tratar de apuntarlo, porque apuntarlo a él es apuntarte a ti mismo. Todos somos responsables del éxito o fracaso cada sprint, ¿sale? Error del Scrum Master. Todos los eventos de Scrum son time boxed. ¿Qué significa esto? Me he topado con Scrum Masters que no hacen que esto se respete y eso se tiene que respetar. Es una de las reglas del juego de Scrum, ¿sale? Hay cosas que son flexibles, hay otras que no. El timebox se hizo por algo y tiene su chiste y tiene su razón de ser. Ojo, timebox significa que es un tiempo máximo, es decir, puedes salir antes, pero no puedes salir después. Muchos sprint goals en el sprint planning, es decir, muchos objetivos del sprint en vez de dedicarse o enfocarse a uno solo. Yo no estoy tan en desacuerdo con sin embargo sí he notado que tener un solo objetivo ayuda muchísimo a la concentración del equipo y a casi garantizar o blindar que esto se va a lograr. El Scrum Master, papá o mamá, o sea, el clásico aquí, la analogía es la mamá que protege al equipo y no lo deja ni respirar, ¿no? Que quiere resolverle todos sus problemas, que quiere ayudarlos todo en todo momento. Eso no es sano. El Scrum Master, más que ayudarles a resolver problemas, debe de ser un coach y debe de ser un destrabador de situaciones para que ellos lo puedan resolver, ¿sale? Y cuando se pasa al otro lado, que es papá, que pues a veces yo soy papá y somos un poco más light con la educación y eso, entonces de repente tenemos Scrum Master que no pasa nada y el equipo lo resuelve. No, hombre, ese blocker seguro ahí lo resuelven, no pasa nada. O sea, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Hay que encontrar el punto medio. El Scrum Master sargento. Esto es clásica y me la topo en todas las compañías. Siempre hay un Scrum Master que se chutó 2 o 3 certificaciones, que se macheteó el librito y la guía de Scrum y no tiene la más mínima flexibilidad. Recordemos que Scrum es un marco de trabajo, una referencia o una guía, no una metodología, no es un proceso, no son pasos definidos, ¿sale? Hay cosas que sí se pueden y hay otras que no. Y es importante con la experiencia ir entendiendo cuáles sí se puede ser un poco flexible y en cuáles no. Product Owner que documenta historias técnicas. Product Owner, la idea es que él entienda lo que necesita el negocio, que platique con los stakeholders, que platique con los clientes, que él entienda exactamente qué es lo que se necesita y qué es lo que puede proveer más valor. Sin embargo, a la hora de escribir las historias, no es lo ideal que el Product Owner proponga la solución desde la misma historia. Por ejemplo, el Product Owner puede saber que un stakeholder o un cliente necesita poder tener el listado del inventario, ¿no? De los productos que están en el almacén. A la hora que escribe la historia dice, quiero un botón en donde le des clic y te aparezca esta lista con los artículos de tal manera. Esa parte de la solución o esa parte del diseño de cómo solucionar el problema tiene que ser conversada con el equipo de desarrollo por viabilidad, por escalabilidad, por muchas razones. Pero el Product Owner no está para definir técnicamente la solución, sino para entender el problema y traérselo al equipo para que se discuta entre todos. Me ha tocado estar con Scrum Master que no entienden lo que es el empirismo. El empirismo es el corazón de Scrum. Básicamente es la premisa principal. Es decir, ¿qué es el empirismo? Vas a decir, pues, ¿qué es? Yo tampoco sé. Bueno, yo hace rato lo investigué. ¿Qué es el empirismo? Es tomar decisiones a futuro basándote en lo que has aprendido en el pasado, ¿sí? Si te hacen una pregunta, oye, ¿cuántas veces le atinas a esa canasta ahorita si te agarras a tirar? No, pues nunca he tirado, no sé ni siquiera si le voy a atinar 1 o 2 veces, no te puedo decir si le voy a atinar 5 o 10. El stakeholder que te dice, dime cuándo vas a acabar este sistema y llevas 1 mes con el equipo o 2 meses. No lo sé, stakeholder, necesito conocer el equipo, necesito estimar
y te podemos dar un aproximado, pero necesito basarme en la experiencia. Si yo no tengo un historial, entonces el empirismo no funciona. Entonces no hay un conocimiento empírico de qué es lo que ha funcionado y no puede haber un ver hacia adelante porque no tengo nada en qué trabajar, ¿de acuerdo? Inflexibilidad en el daily. A veces hay equipos que están haciendo algún trabajo porque se encontró un bug en producción o están haciendo algún desarrollo, algún deployment o lo que sea y no pueden atender el daily. Simplemente mándale un mensajito a tu Scrum o a tu equipo por Slack o por lo que tengas, por la manera en la que te comuniques con tu equipo y coméntales que no vas a poder atender y platícales un poco lo que está pasando y si tienes algún blocker. No pasa nada. No hay problema con los equipos que de repente lo quieren hacer por Slack. La verdad es que yo entiendo que el face to face es lo ideal y todo, pero estamos en un tiempo en el que tenemos que entender que a veces no nos es posible o no es conveniente desplazarte o ir a un lugar o lo que sea. Creo que mientras, como repetí en uno de los puntos anteriores, mientras se cumpla el objetivo de cada reunión, la manera en la que lo hagas cuenta, pero no es lo esencial. Hay que llegar a lo que nos pide cada reunión, pero también tener un poco de sentido común, ¿no? Si el equipo quiere hacer por Slack un día el daily porque está ocupado en un release, no veo ningún problema en eso. Tal vez ustedes piensen diferente, pero yo eso es lo que creo. El equipo de desarrollo falla. Solamente platican durante el daily y no se vuelven a hablar ni a dirigir la palabra hasta el otro día. El daily es una junta con un objetivo muy claro, que ya lo he comentado muchas veces, pero no es el único lugar en el que puedes platicar con tus compañeros. Todo el día tienes para platicar con tus compañeros y para aterrizar situaciones o pedir ayuda o hacer pair programming o lo que sea, ¿sale? No te esperes al Daily Scrum del otro día. No te esperes al Daily Scrum del otro día para comentar un blocker o un problema si lo detectaste en la tarde y el Daily Scrum fue en la mañana, ¿sale? Scrum Master que no hace que el objetivo de cada reunión se dé. El Scrum Master debe orientar y coachar al equipo para que ellos mismos sean los que pidan lo que se sabe que se tiene que llevar a cabo en cada evento. No se vale ignorar el formato de los eventos ni los objetivos. La reunión de la retrospectiva llena de managers. ¿Qué equipo va a empezar a platicar de lo que puede mejorar y de sus áreas de oportunidad y de cómo resolvemos nuestros errores si los tienes que platicar enfrente de tu manager, de tu jefe? No, o sea, la retrospectiva no es para jefes ni para managers, es para que el equipo transparente los problemas que hay y proponga acciones para mejorar. Incorrecto ownership del backlog por parte del Product Owner. El Product Owner es el único responsable de lo que sucede en el backlog. Sin embargo, el Product puede delegar al equipo de desarrollo la creación de ciertas historias. Eso no tiene nada de malo. Sin embargo, el Product Owner siempre será responsable de lo que se tenga en el Product Backlog. Aquí, como en todo, hay que encontrar un balance. Yo he estado en empresas en donde yo escribo absolutamente todas las historias del backlog y nadie más lo toca. Y he estado en empresas en donde yo no he escrito ni una sola historia y todo lo hace el equipo de desarrollo. No hay ningún problema. El chiste es encontrar lo que funcione para el equipo y con lo que se produzca más valor. La guía de Scrum te da esa flexibilidad. Product Owner o equipo de desarrollo escribiendo historias. Al final, el que va a responder por los platos rotos es el Product Owner con respecto al Product Backlog. El Daily Scrum como reporte de avances. Clásico que entra un manager a ver qué está pasando y cómo va el equipo, quién está trabajando, quién no. El developer tramposo es aquel que llega a la junta de review meeting o la junta de revisión del sprint y presenta la historia como si estuviera terminada y como si fuera código ya funcional que lo pueden sacar mañana a producción y resulta que lo estaba haciendo en su máquina, tiene 1000 bugs, no está ni siquiera terminado. Mal. La reunión de retrospectiva en la que no se invita al Product Owner por ser persona non grata. Product Owner tiene que tener una relación muy importante con el equipo de desarrollo y con el Scrum Master. Incremento inutilizable. Independientemente de la definition of done que tenga tu equipo, lo que te dice la guía de Scrum es que al final de cada sprint tienes que poder terminar código utilizable. Si no tienes una definition of done que defina los estándares mínimos de creación de código, tienes un problema. El Product Owner que no le interesa el feedback en la Review Meeting. El objetivo principal de la reunión de Sprint Review o revisión del sprint es obtener el feedback de los stakeholders. Si al Product Owner no le interesa esto, no hay manera en que el equipo sepa si el producto va por buen camino o no y están condenados al fracaso. Abusados. La junta del Daily que tiene muchas distracciones. Entran otras personas, el Scrum Master no hace nada por impedir esto.
El Product Owner y la falta de refinamiento con el equipo. Resulta que llega la planeación del sprint y es un rollo entender las historias que hay porque nunca se refinaron durante el sprint. El Product Owner debe de hacer sesiones de refinamiento con el equipo para que esto no suceda. Las empresas con equipos de desarrollo en donde ponen un tech lead. En Scrum, la idea es que las decisiones se tomen en conjunto y que el equipo esté empoderado de igual manera. Por eso, precisamente en la guía de Scrum, nadie menciona ningún tech lead. Refinamiento ineficiente por parte del equipo de desarrollo. Sucede mucho que por no profundizar en la discusión, no se llega al detalle de las historias y se puede subestimar historias que a la mera hora resulta que estaban muy complicadas o tenían dependencias o era muy complicado terminarlas durante el sprint. Muerte por PowerPoint. Llega el sprint review y el equipo saca su PowerPoint con unas 30 o 40 slides y empieza a presentar todo lo que se terminó durante el sprint. Eso no sirve. La guía de Scrum dice claramente que necesitamos hacer demostraciones prácticas con código funcional en ambiente de pruebas si es necesario, pero que funcione, que le piquen los stakeholders, el usuario final, que lo pruebe, que vea exactamente cómo funciona para que pueda dar un feedback asertivo. El Product Owner que nunca tiene listo y refinado bien el backlog para la junta de planeación. No hay mucho que decir. Equipos sobrepoblados. Me ha tocado estar en empresas donde el equipo Scrum son de 10 o 12 personas. Esto no funciona correctamente y por algo la guía de Scrum menciona que hasta 9 personas deben de componer un equipo de Scrum. El traidor. Este es relativo a lo que sucede dentro de la retrospectiva. No se vale que algo que sucede ahí salga al exterior y le llegue a algún manager o a una persona que no debería enterarse de alguno de los problemas que están sucediendo ahí. Para eso el equipo tiene esta reunión, para que ahí platique todas sus intimidades. Y recuerden, lo que pasa en la retro se queda en la retro. Durante la planeación del sprint, el Product Owner empuja y empuja para que el equipo tome más historias de las que puede y nadie hace nada, ni el Scrum Master ni el equipo de desarrollo. Nadie habla, se toman las historias y se empieza a hacer costumbre no terminar al final del sprint. Error en el sprint planning. Interrupciones continuas durante el sprint. El Scrum Master no hace nada por impedir que el equipo se mantenga enfocado en el desarrollo. Definition of Done abandonada. En algún momento se escribió y ahí se quedó en una wiki o en algún lugar en la empresa, pero nadie la tiene en cuenta para poder estimar. Es importante saber la Definition of Done para poder estimar una historia, porque si no, no sabes en qué momento está terminada. Sin transparencia en la visión. Por Product Owner es responsable de hacer que el equipo entienda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el sentido para que se sienta motivado el equipo? Hay que transparentar la visión del producto hacia adentro del equipo. Poca asistencia al Daily Scrum. No se vale que nada más vayan 2 o 3 miembros del equipo al Daily Scrum. Esto no funciona. Si quieren saber todo lo que debe de suceder y no suceder dentro de una Daily Meeting, aquí les voy a dejar arriba un link a un video de la Daily Scrum. Historias enormes por parte del Product Owner. Si las historias no son suficientemente chicas para poderse tomar en un sprint, entonces no sirven. Incluso yo he tenido equipos en Alemania en donde, como parte de la Definition of Ready, es decir, la lista de condiciones que debe cumplir una historia para que entre a un sprint backlog, he puesto que las historias duren como máximo medio sprint. Les aseguro que si siguen esa buena práctica, van a alcanzar más fácil sus goals del sprint. No existe capacity planning. Los developers son seres humanos. Ellos van a atender juntas, van a atender trainings, van a tener días de vacaciones, etc. Necesitas hacer capacity planning. Aquí arriba te voy a dejar una tarjeta de todo lo que debe de suceder dentro del sprint planning. Retrospectiva light. Nada más se hace para cumplir y por encimita. Todos llegan, dicen ahí lo primero que se les ocurra y se van. He estado en equipos en donde la retrospectiva no sirve para nada y no garantiza la mejora continua a la que debe estar expuesto el equipo cada término de sprint. Stakeholder VIP. Todo lo que un stakeholder diga, el Product Owner lo mete y lo prioriza a los sprints. ¿Por qué? Pues porque es el vicepresidente de la compañía o porque es el CEO. Mal. No existen criterios de aceptación bien definidos. Esta es una discusión que debe existir entre el product y el equipo de desarrollo. Si no se definen claramente los criterios de aceptación en cada historia, es una receta para el fracaso. Falta de coaching de los Scrum Masters es algo que se ve en muchas empresas. Incluso hay algunas que ni siquiera contratan Scrum Masters, que simplemente le dan la labor al Delivery Manager o al Project Manager o al Engineering Manager o a quien sea.
No existe el sprint goal, no se define un goal en común. La palabra sprint goal es mencionada 27 veces en la guía de Scrum. Creo que es por algo, ¿no? Se pospone la retrospectiva. El equipo decide que está muy ocupado haciendo muchas cosas y que no puede haber retrospectiva. Falla. Entonces cualquier problema que se tenga o que se haya detectado durante el sprint no se va a solucionar hasta el otro sprint. Estás hablando de que vas a acarrear problemas y estás perdiendo la capacidad de adaptarse del equipo al final del sprint. Action items eternos en la retrospectiva. Resulta que siempre se anotan ahí los action items de todo lo que se puede mejorar y al final estos no se vuelven a ver hasta la próxima junta y entonces ya nada más el equipo le pone un +1, +2, +3. O sea, lleva 3 sprints. Este problema lleva 4 sprints. Pues entonces, ¿para qué tienes la retrospectiva, no? Si no vas a hacer nada al respecto, pues no tiene mucho caso. Es importante asignar a un responsable de cada action item que se genere durante la retrospectiva. No existe definition of done. Es increíble que haya equipos que no tengan clara una definition of done o que no tengan ni siquiera definida la definition of done. Entonces, ¿cómo saben cuáles son los estándares o cómo saben cuándo se termina una historia? ¿Cómo saben cuál es el producto mínimo que se está esperando al terminar una historia? ¿Quieren entender a fondo lo que es la definition of done y por qué es importante? Les voy a dejar aquí un link arriba a un video que hice exclusivamente para la definition of done. Está muy rápido, está muy sencillo y está bien ágil el video. Se los recomiendo bastante. Es de los últimos que he hecho. No existe la retrospectiva. No hay. ¿Por qué? Porque el equipo no tiene nada que mejorar. El equipo es perfecto. Mal. Recordemos que la agilidad y el marco de trabajo de Scrum es un viaje, no es un destino. No hay manera de llegar al final de Scrum. No vamos a llegar nunca a un Scrum perfecto. No vamos a llegar nunca a una agilidad al 100%. Es lo bonito precisamente que siempre hay algo que mejorar. No se vale decir no hay nada que mejorar. Adiós. Stakeholders extraviados. Resulta que llegas al Sprint Review, muy bien, todo el mundo ya listo, muy bonito el ambiente, hay papitas, hay comida, como lo dice la guía, que debe ser una reunión relajada. Y de repente el Product o el Scrum dicen, bueno, vamos a iniciar la reunión. ¿Y los stakeholders, papá? Resulta que no hay stakeholders. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer la demostración? ¿A quién le vamos a pedir feedback del incremento? ¿En qué nos vamos a basar para saber si vamos por buen camino? ¿Cómo vamos a saber si la estrategia del producto es la correcta? ¿Cuál es el chiste de tener un Sprint Review si no hay stakeholders? El Sprint Review es solo una demostración. Esta es la más clásica falla en donde quiera que vayas. Resulta que el Sprint Review nadie le da la importancia que tiene y simplemente se hace una demostración. En algunos lugares se hace al final del sprint al menos y entonces se hace como una pausa para ver si el producto va bien. Pero ignorar algunas de las partes del formato que la guía de Scrum recomienda para el Sprint Review es una de las fallas más grandes que puede haber. Sobre todo que tienes la oportunidad de discutir como grupo, desde stakeholders hasta developers, pasando por Scrum Masters, por usuarios, por customers, por quien sea. Todo el mundo está en el Sprint Review y todo el mundo puede platicar de cómo va el producto, de la estrategia, de si vamos bien, de qué hace falta, de cómo está nuestro backlog, de qué hace sentido seguir trabajando en los próximos sprints. No te pierdas esas discusiones, son de gran valor para los equipos. El backlog horizontal, en donde se intenta ser ágil, se vende Scrum como una agilidad ficticia porque las historias son horizontales. O sea, no se hacen historias que generen valor hacia el customer o hacia el stakeholder. Se hacen simplemente historias a nivel capas. Eso no sirve, eso no es agilidad. Pilares o valores de Scrum que nadie entiende o que nadie los promueve. La transparencia, la adaptabilidad, la inspección son los pilares, los valores, el commitment, el courage. Y se tienen que adoptar por parte de la compañía. Si no, no importa qué metodología o qué marco de trabajo utilicen, no van a ser ágiles jamás. Hay que platicar de los valores y hay que aplicarlos. Y el peor anti-pattern en la historia es no hay sprint review, no hay demo, no hay plática con los stakeholders. No hay feedback, no hay nada. Si no tienes Sprint Review, no estás haciendo Scrum. Haz Sprint Reviews. Por favor, déjame un comentario de cuáles son los anti-patterns o las malas prácticas que tú has detectado en tu empresa. Vamos a hacer comunidad, vamos a aprender todos. Seguramente hay muchos más que me faltaron. Te lo encargo mucho, gracias.